Cuando uno es artista, eh, prácticamente uno es su propio jefe, vamos a llamarlo así, y uno tiene una libertad, entre comillas, ¿no? La libertad que mucha gente ve, bueno, este pana tiene su horario, puede elegir su hora, la hora que trabaja, y no es tan así, no es tan así porque tú tienes que entender que esto es un oficio también, es un trabajo como cualquier otro y que tienes que ponerte un horario. Entonces, bueno, le doy el ejemplo, con la exhibición de conductores de un país, eso ya teníamos que tener lo que llaman un deadline, una fecha tope para hacer la exhibición. Pero entonces no solo eso, tú tienes que contar con el enmarcado de las obras. Entonces, una vez que haces el enmarcado de las obras, eso se toma un tiempo también. Entonces, eso tienes que restarlo. Eso aproximadamente son 2 meses. También el imprimir, porque yo imprimo mucho en Giclé. En ese momento yo no tenía mi máquina para imprimir. Yo tenía que ir a un sitio en Caracas a imprimir y ellos se tardaban su momento, o sea, su tiempo, pues. Entonces, eso también son meses que tú vas restando. Entonces, cuando tú empiezas a ver, tú dices, bueno, para que esa exhibición esté lista en octubre, mínimo, mínimo, tú tienes que tener todo eso listo en agosto. Ahí dependió mucho la lista que ibas a hacer de los conductores. Porque entonces si tú podías poner, bueno, yo voy a hacer 40 conductores, 50 conductores, sí, pero entonces después ahí te vas a quedar y no vas a poder realizarlo porque tienes que aterrizar muy bien eso, que a veces uno piensa mucho en abstracto y entonces, claro, en el momento de hacer las cosas es que te das cuenta que tienes que tener una estructura. Si no tienes estructura, es muy difícil lograrlo. Nada, nos pusimos a trabajar, como les dije, en ese tema y nada, a empezar a hacer horario día y noche, empezar a hacer los bocetos, empezar a ir mostrándoselos a la galería, a hacer la curaduría, todo eso llevaba mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en ese interín entra otro actor con el cual yo no contaba el resultado final que iba a tener. Tiene que ver con esto que les digo, de a veces, no sé, yo creo que el artista tiene que tomar a veces algunos riesgos y no pensar todo el tiempo, yo sé que no es fácil, pero no pensar todo el tiempo en el tema monetario. ¿Por qué? Bueno, porque es normal que cuando uno lo contratan o le dicen para hacer un trabajo, tú piensas, bueno, ajá, ¿cuánto me va a generar este trabajo? X cantidad de dinero. Entonces, si todo el tiempo estamos pensando así, es muy difícil que logremos otras cosas, porque a veces los beneficios vienen de otro lado que uno no se espera. Puede ser que no te venga ningún beneficio, pero ya hiciste el trabajo. Es más, les digo, imagínate tú que tú hagas un trabajo, vamos a poner el ejemplo más extremo. Vamos a poner que alguien te contrató y te dijo que te iba a pagar y no te pagó, te estafó. Y tú hiciste el trabajo. De verdad que eso da mucha rabia y todo, pero te quedó ese trabajo que tú hiciste, ya lo tienes en tu currículum, ¿entiendes? Y a lo mejor conociste a una persona en el camino, conociste a otra persona o ya sabes cómo no se deben hacer las cosas, pero ya te va quedando eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les digo esto? Me contacta alguien de una fundación que se llamaba Fundación Venezuela Positiva. Entonces, bueno, ellos me contactan y me dicen, mire, yo lo estamos contactando porque queremos solicitar su servicio para ilustrar un libro que nosotros vamos a editar, que está editando la fundación. Ah, bueno, perfecto. Entonces me dicen, eh, de una me dicen, mire, nosotros no pagamos por esto, nosotros no pagamos por esto. Lo único que le ofrecemos a usted es, al final, le vamos a hacer una exhibición con todas las obras que usted hizo, se la vamos a mostrar en una galería en Caracas importante. Entonces yo, bueno, obviamente, ¿qué es lo que puede pensar uno al principio? Lo que normal, pues tú dices, bueno, no me van a pagar. O sea, ya me lo dijeron, por lo menos me lo dijeron desde el principio, no me van a pagar. Entonces, bueno, le di vuelta y dije, bueno, ¿será que me arriesgo? ¿No me arriesgo? Hago el trabajo, no lo hago. El trabajo también era muy interesante porque tenía que ilustrar.
eh, a todos los presidentes que tuvo Venezuela desde la época de José María Vargas hasta en ese momento Hugo Chávez, porque era hasta el 2009, más o menos. Entonces, era muy interesante el trabajo. Y bueno, lo que me hizo clic, dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a exhibir en una galería, puede ser que tenga otra exhibición ahí, ya la tengo en mi currículum. Y le dije, bueno, sí, vamos a darle. Entonces me arriesgué. Entonces resulta que esa exhibición me introdujo a mí a los dueños de la galería de museo. Fue una exhibición muy buena, debo decir, muy bien curada. Resulta que esa exhibición conozco a los directores de la galería, ellos ven mi trabajo por primera vez, mi trabajo, vamos a llamarlo plástico, artístico, pues, no el tema de humor gráfico. Y entonces ellos me proponen, resulta que ellos eran los organizadores de la Feria Iberoamericana de Arte FIA en Caracas, la feria de arte más importante que existía en Venezuela. Ya eso no existe. Pero ellos, de alguna manera, me dicen, mira, nos gusta tu trabajo, ¿qué tal si el año que viene haces una exhibición con esto mismo, pero con personajes civiles, no con presidentes? Vamos a hacer una exhibición en la entrada de la Feria Iberoamericana de Arte. Y bueno, esa exhibición fue muy buena, me dio una vitrina muy importante, conocí a mucha gente, gente que al día de hoy también colecciona. Resulta que yo les comento a ellos, mira, estoy planificando esto en la Galería Utopía 19, esta exhibición con la Fundación Seguros Caracas, miren la exhibición de qué va, son 26 conductores, va a tener, le muestro todo. Y ellos quedaron fascinados y me dicen, oye, esto hay que ponerlo en la Feria Iberoamericana de Arte. Vamos a ponerlo, vamos a darle con todo, vamos a hacer algo grande. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos el pasillo que da a la exhibición, que es un pasillo de 30 metros. Entonces imagínense ustedes en el paquete que nos íbamos a meter. Una de las cosas que se nos ocurre es no solo hacer un mural, sino hacer unos domis, unas especies ¿cómo les digo? Sí, como displays con los carros, sacar los carros para que la gente se tomara fotos en los carros. Entonces, bueno, nos metimos en esa locura, mandar a hacer los domi, en eso me ayudó muchísimo mi esposa Marcel, porque ella es diseñadora gráfica, entonces, bueno, ella me ayudó, también mi buen amigo Rafael Guzmán en Caracas, que estaba en una empresa de eventos, también nos ayudó a hacer los domi, que son domis o display para que cortados, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una locura de un corre-corre para hacerlo en la FIA. Entonces, a medida que yo iba desarrollando cada personaje, lo iba trabajando, bueno, en paralelo con el tema de los domis. Entonces, por eso les decía el tema de la disciplina, te das cuenta, es difícil, pero sí, es que tienes que ser disciplinado, tienes que ser muy estructurado, tienes que tener horario, porque, wow, uno cuando es artista piensa eso. Muchos piensan que como es algo creativo, es como que, bueno, esa historia de la musa. No, 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 eso, la musa sí existe y tal vez hay días que tú estás bien, estás como con un feeling distinto, otros no, pero realmente esto es un oficio como cualquier otro, entonces tienes que tener mucha disciplina y tienes que programarte bien. Entonces imagínense, ya este era un evento que una vez que tú dices que sí, no te puedes echar para atrás. Entonces ya teníamos ese deadline para agosto. Entonces, bueno, gracias a Dios todo salió bien y mucha gente se tomó fotos con ellos. Pero ese cuento no termina ahí,